Buenas tardes, vamos a hacer hoy día unos experimentos relacionados con la densidad. Entonces vamos a trabajar con algunos líquidos que tengo acá en mi poder para primero ver cómo afecta la densidad a esta mezcla de líquidos de repente, porque hay algunos líquidos que tienden a irse a lo más profundo, otros a irse a lo más alto. Cuando se sumergen o se echan en agua, por ejemplo. Detalle, estos líquidos no tienen que ser, no tienen que tener la posibilidad de mezclarse entre sí para poder visualizar esto. ¿Bien? Entonces yo voy a jugar un poquito con lo que tengo acá, haciendo varias cosas. ¿Bien? No tiene un orden muy específico esto, simplemente quiero demostrarles y hacer cálculos con ustedes respecto a este tema de la densidad. Vamos a tener varias cosas, vasos de distintos tipos. Bien, básicamente para no ocupar tanto líquido. También tengo una balanza. Muy bien. Tengo además otro tipo de recipientes. Tengo detergente. Tengo además este elemento para poder medir masas. Tengo aceite de motor. No debería mostrar la marca quizás, pero ahí está. Elix. Tengo además esto, una masa de bronce. Bien. Y, no sé, monedas. ¿Qué más les muestro por aquí que tengo? Bueno, agua. Agua con un colorante. Este colorante elementos. Bien, para poder desarrollar algunas cosas. Muy bien. Y lo que tengo acá, que es un poquito más pesado, es mercurio. Bien, que también lo vamos a utilizar. Partamos entonces con lo siguiente. Yo voy a mezclar un poquito acá ciertas imágenes, posteriormente a editarlo, para mostrarle algunos cálculos. Bien, entonces voy a partir con el vaso. Bien, al vaso le voy a echar, miren, este es el detergente. Le voy a echar agua primero y vamos a ver qué sucede. Ahí tengo agua. Muy bien. Quizá un poquito más. Le voy a echar ahora aceite. Bien. Aceite lentamente aquí y vamos a ver qué sucede. Bueno, pueden observar ya que el aceite se separa del agua. Hay una línea bastante clara aquí, ¿cierto?, de dónde termina el agua y dónde empieza el aceite. La pregunta es, y piensen, cuando yo eche el detergente, ¿dónde creen que va a quedar el detergente? ¿Abajo? ¿Entre el agua y el aceite? ¿O arriba? Vamos a ver. Vamos a vertir detergente en este recipiente. Este es un lavalosas. Vamos a echarlo un poquito más. Ahí. Y vamos a ver qué sucede. Ustedes pensarán, bueno, quedó la pura escoba acá, ¿cierto? Todo mezclado. Pero si esperamos unos minutos, nos daremos cuenta y ya nos estamos percatando de que el detergente se fue hasta abajo. Sigue estando separado el aceite del agua y abajo empieza a notarse la separación entre el agua y el detergente. ¿Ya? Vamos a girar un poquito, quizás colocar un poco de papel por detrás, ahí para que no se refleje tanto mi polera, que es un poquito negra. Bueno, no se nota bien, ahí se nota bien. Pero ahí quedó, todo separado, ¿cierto? El aceite, el agua y el lavalosa o detergente.
Muy bien. ¿Por qué pasa esto? Primero porque los líquidos los elegí precisamente porque sé que no tienen la posibilidad de mezclarse o diluirse uno en otro. ¿Ya? Son inmiscibles, así se denomina. Entonces nos permite diferenciar esto. Yo podría colocar algún elemento dentro, ¿cierto? Y ver cómo flotan alguno en el aceite, quizás otro en agua y otro en el detergente. ¿Ya? No lo vamos a hacer, digamos, pero esa experiencia lo pueden ver por ahí en otro lado. Pero aquí está separado, ¿cierto? Estos elementos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la densidad de cada uno de ellos, salvo la del agua, que ya la conocemos. ¿Ya? Vamos a dejar esto por acá al lado. Y para eso voy a utilizar este pequeño vaso. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a hacer con ese vaso? Lo voy a colocar en la balanza. Aquí. Y lo voy a marcar esto en 0. ¿Bien? Ahí está en 0. Voy a grabar, y esto después lo vamos a editar, lo voy a grabar o lo voy a mostrar con el celular. Bien, aquí tenemos entonces en 0 la medición y vamos a echarle agua al vaso. Recuerden que el agua la pinté con un colorante, no ha cambiado mucho sus características y lo que voy a hacer es echarlo hasta el borde. Sin derramar, tratar de no derramar ni un poquito. Ahí. Muy bien. Llego hasta el borde, un poquito más arriba, vamos a poner aquí, bien ahí, sin tocarlo más. Y yo les voy a mostrar cuánto me indica la balanza ahora. 19 y oscila o marca entre 20 y 19 gramos. Bien. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos que tener como dato, ¿cierto?, de que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Bien, 1 gramo por centímetro cúbico. Si tiene 1 gramo por centímetro cúbico, y esto vamos a considerar 19 gramos, que es lo que me está marcando acá, quiere decir que el volumen dentro del vaso es de 19 centímetros cúbicos. Bien, 19 centímetros cúbicos. Recordemos ese dato, entonces, y vamos a vaciar el vaso. Muy bien, el vaso está vacío y vamos a limpiarlo para quitarle todos los restos que pueda tener. Mira, solo agua. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a medir la densidad de el detergente primero. Para ello voy a llenar de detergente el vaso completo hasta el borde. Ya sé que en el vaso hay 19 centímetros cúbicos porque lo medí con el agua, considerando que yo tengo como dato base la densidad del agua. Y vamos a llenarlo ahora de detergente igual como lo hice con el agua. De esa manera, hasta el borde, sin derramar. Con mucho cuidado. Un poquito más. Creo que hasta ahí. Un poquito más todavía cabe. Lo estoy mirando desde acá con mucho cuidado para dejar esto al ojo, visualmente lo mismo que tenía con el agua. Y les voy a mostrar que me marca ahora la balanza. 22 gramos. Bien, con el vaso lleno. 22 gramos. Ahora bien, nosotros sabemos que la densidad se determina dividiendo la masa por el volumen. La masa que tengo acá son de 22 gramos y el volumen de 19 centímetros cúbicos, de acuerdo a lo que calculamos con el agua. Por lo tanto, 22 dividido por 19 es igual a 1,57 aproximadamente, y aquí vamos a ver si lo vamos a ver en la calculadora. Ahí está.
1.157, ¿ya? Esa sería la densidad de este detergente en gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Veamos ahora la densidad del aceite. Vamos a vaciar esto acá. Muy bien. Y para evitarnos limpiar esto, porque ya el aceite tiene bastante el detergente tiene bastante viscosidad, tengo otro recipiente de similares características que tiene el mismo volumen y al cual le voy a echar aceite. Bien, vamos a ver. Recuerden que esto con mucho cuidado, sin derramar y hasta el borde. Ahí, hasta el borde. Y les voy a mostrar aquí cuánto hice. Entonces un poquito que aquí algo se está chorreando. Ahí sí. Ya. Y yo les voy a mostrar cuánto es lo que me está midiendo ahora esto. La balanza marca 18 gramos entonces con el vaso con aceite. Vamos a ver ahora entonces a hacer el cálculo. 18 dividido por 19, que era el volumen del vaso, nos da una densidad de, aquí lo vamos a ver, 0,94 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Les quiero recordar que esto es un experimento muy simple, casero. ¿Ya? Hay que salir a derramar un poquito de aceite acá. Por lo tanto, puede ser que las medidas, así como del fabricante, no sean tan precisas, pero evidentemente me muestra de que la densidad del detergente es mayor que la del agua y la densidad del agua es mayor a la del aceite. Y eso permite, ¿cierto?, de que el detergente se vaya a la parte más baja por ser más denso, es más pesado, el agua queda en la mitad y el aceite más liviano se queda en la parte superior. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacer otro experimento y para ello vamos a limpiar uno de los vasitos estos que tengo acá y para ello voy a colocar pausa a la grabación. Tengo los recipientes limpios, este también, porque lo vamos a ocupar ahora para demostrar algo más. Bien, algo más que quiero determinar y quiero saber es la densidad de esto, el mercurio. Y lo voy a hacer de la misma manera que lo hice con los otros líquidos. Bien, voy a colocar mi vasito acá en la balanza. Bien, lo voy a dejar en 0 esto. ¿Ya? Quiero mostrarles también esta parte para que ustedes vean de que el vaso vacío marca 0. Bien, ahí está marcando 0. Y vamos a calcular la densidad del mercurio. Entonces, voy a hacer lo mismo que hice hace un rato. Voy a vaciar y esto lo voy a hacer con más cuidado porque esto es muy pesado. Y lo voy a vaciar acá. Hasta lo más arriba que pueda sin derramar. Ahí. El mercurio tiene una gran tensión superficial.
Se nota inmediatamente. Fíjense lo que marca esto. Recordemos que el agua ya marcaba 20, 19. El detergente marcaba en la balanza 20, detergente 22, si mal no recuerdo, 21, 22, y el aceite 18. Fíjense cuánto marca el mercurio. Observen. 294 gramos. Eso es lo que marca el mercurio. Bien. 94, 95. Si hacemos el cálculo ahora de la densidad del mercurio, tendríamos que hacer lo siguiente. 294 gramos dividido en 19 centímetros cúbicos. Miren, me marca un valor bastante elevado, ¿eh? Bastante elevado. Puede ser porque esto, tengo acá una pequeña forma de verlo. Si yo aplasto así un poquito, hay un poquito más de mercurio de lo que alcanza dentro del vaso, porque les mencioné que tiene una gran tensión superficial y eso provoca que el mercurio forme un pequeño como cúpula en la parte superior, pero si yo paso esto por acá, podemos ver cómo tiende a derramarse y sacar el exceso. ¿Ya? Vamos a tratar de sacarle un poquito para hacer más exacta la medida, porque yo conozco más o menos cuál es la densidad del mercurio, pero como tiene, repito, una gran tensión superficial que permite que eso se curve bastante, alcanza a ver un poquito más de mercurio de lo que realmente entraría en el vaso al ras. Entonces lo vamos a vaciar un poquito y ahí sí. Vamos a ver, parece que le saque mucho. Vamos a devolver un poquito más. Un poquito más. Por ahí sí. Quizás un poquito. Ahí. Y ahí sí, 282 me marca. Miren, les voy a mostrar. 281 en realidad, se bajó 1. Ahí me está marcando 281 con el vaso al ras. Bien. Y se nota ahí, si ustedes se fijan, la curvatura que genera el mercurio por esta gran tensión superficial que tiene. 281 entonces. Vamos a hacer el cálculo. Con 281 dividido por 19. Y por ahí me da un valor un poquito más cercano a lo que yo conozco de lo que es la densidad del mercurio. Observen esto. Tiene una densidad de 14,789 de gramos por centímetro cúbico. Bien, entonces vamos a considerar ese valor, ¿cierto? Y vamos a hacer otro experimento con esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a colocar el mercurio al lado, ¿cierto? Lo vamos a guardar porque quiero mostrarles en este vaso qué pasa con el mercurio. Se me derrama un poquito, lo vamos a vaciar acá. Bien, ahí, ¿ok? Veamos entonces, el mercurio está en el vaso, le vamos a echar un poquito más porque necesito más aquí, porque quiero experimentar con lo siguiente. Ahí, eso es. ¿Recuerdan que les mostré esto? Esto es bronce, 200 gramos, 200 gramos de bronce. ¿Qué pasa si lo coloco dentro del vaso? ¿Se derramará? De hecho, vamos a hacer más todavía, vamos a echarle más de esto.
Ahí. Si este elemento se hunde, se derrama todo lo que yo tengo acá de mercurio en mi carpeta. Vamos a ver qué sucede al dejarlo ahí. ¿Qué piensan que va a pasar? Repito, si se derrama, se hunde. Miren, estos son 200 gramos. Fíjense cómo es. Yo tengo acá una moneda de 100 pesos. Vamos a partir por esta. 100 pesos. Evidentemente livianita, ¿cierto? ¿Ya? Y lo vamos a colocar dentro. ¿Bien? Y fíjense dónde está la moneda. Está acá arriba. ¿La logran ver ahí? ¿Cierto? Flota. Otra característica del mercurio es la siguiente. Fíjense que yo la voy a sumergir. Pero no quedan restos de mercurio en la moneda. Porque el mercurio, pese a ser muy denso, no es muy viscoso. De hecho, tiene muy baja viscosidad. Se confunde muchas veces la densidad con la viscosidad. Alta densidad. Recordemos, el agua era 1 gramo por centímetro cúbico. El detergente tenía más de 1, algo, ¿cierto? Ahora 1,4 podríamos decir, no me acuerdo muy bien, gramos por centímetro cúbico, y el aceite 0,90 y tantos gramos por centímetro cúbico. Pero el mercurio tiene 14, muchísimo más. Muy denso, sin embargo, no significa que sea muy viscoso. La densidad no es lo mismo que la viscosidad. Sin embargo, el aceite, que es menos denso, es muy viscoso. ¿Bien? Y la viscosidad se ve en el hecho de que queda pegado el fluido en el objeto. ¿Ya? Si esto yo lo sumerjo en aceite, queda muy adherido. La viscosidad tiene que ver con el efecto de roce que generan los fluidos en los lugares o sustancias o recipientes donde están contenidos. Si yo meto la mano acá, ¿cierto?, en el mercurio, mi mano sale sin nada de mercurio. Poco de óxido de mercurio, pero sin nada de mercurio. Bien, no es viscoso. Si lo meto en aceite, queda pegoteado, ¿cierto? Eso significa que es muy viscoso. Bien, vamos con esto entonces. Si yo echo esto acá y esto se hunde, significa que es más denso que el mercurio. Sin embargo, si flota, es menos denso que el mercurio. No tiene que ver con el peso. Ojo con eso. No tiene que ver con el peso, porque la moneda es muy liviana. Bien, pero esto es mucho más pesado. Vamos a ver qué pasa entonces si sumerjo. Yo sé que están expectantes a ver qué pasa cuando lo coloque. Vamos a esperar que no se derrame. Y no se derrama. Flota en el mercurio. Vamos a buscar al final, ¿cierto?, cuál es la densidad del bronce, a ver si es que supera la del mercurio. Pero ahí queda. Bien, ahí quedó. ¿Ok? Y como les mostraba hace un rato, sin restos de mercurio. ¿Ok? Otro dato interesante. Yo tengo acá mi anillo que dicen que es de oro. O me dijeron que era de oro. Aquí está. Bien. Si yo lo sumerjo en el mercurio, debería hundirse porque es de oro y el oro es más denso que el mercurio. Entonces voy a comprobar si es que este anillo es de oro o no es de oro. Si flota, no es de oro. Si se hunde, es de oro. Y aquí va. ¿Se fue? No está. Aquí está. Se hundió. Ahora, ojo con este detalle, ¿eh? Porque ahí lo dejo flotando. Si yo lo empujo un poquito, se hunde.
Vamos a sacarlo otra vez. Una de las características y una de las utilidades que tiene el mercurio, primero que no lo deben manipular como yo lo estoy haciendo, y segundo es que si se fijan, ya el color dorado, ¿cierto?, desaparece y se empieza a tornar plateado, y observen eso. Ahí hay restos de mercurio. ¿Bien? Pero no que no se pegaba el mercurio a las cosas. Bueno, al oro sí. Y esa es una de las utilidades que tiene. Uno puede colocar el oro o utilizar el mercurio para separar el oro de otras sustancias, y es para lo que generalmente se utiliza. Cuando existen estos minerales, ¿cierto?, repartidos en barro, en piedra, y los muelen y los hacen, ¿cierto?, como barro, ahí entre medio va oro y echan mercurio. El mercurio, al ser muy pesado, se va hacia el fondo y arrastra todo el oro. Luego limpian el barro que queda, los restos de otros materiales que pueden quedar, y dejan ese lodo, entre comillas, de mercurio y oro. Pero ¿cómo separamos ahora? ¿Cómo saco el mercurio del anillo? Bueno, para ello se utiliza el calor. Muy bien. ¿Y qué se hace? Bueno, se calienta. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Para limpiarle el anillo. Antes que me arreten, ustedes saben quién, por estar jugando con el anillo. Y yo tenía acá lo tengo, un alicate, evidentemente, para no quemar. Probablemente salgan algunos restos, ¿cierto?, gases de mercurio que yo voy a tratar de no respirar, ¿ya? Y probablemente se me ponga negro porque el humo o la vela, ¿cierto?, va como tiñendo también las cosas. Luego lo limpio, ¿cierto?, y va a quedar dorado nuevamente. Pero así es como se separa el mercurio, o el oro, perdón, del mercurio. Bien, con calor. Y una vez que esto pasa, ¿cierto?, ahí se está evaporando o se está saliendo el mercurio del oro. Bien, lo vamos a dejar ahí un rato para que se enfríe. Lo voy a echar por este lado donde tenía el alicate para que lo limpie también. Y ahí está. Bien, ahí ya no tiene restos de mercurio, quedó negro teñido, pero eso se limpia. Y ahí lo vamos a dejar que se enfríe. Muy bien. ¿Qué es lo que, o quién me explica, ¿cierto?, todo este tema? ¿Qué pasa? Que se hunde, que flota, que queda más arriba, que queda más abajo. Bueno, lo que estamos tratando de hacer, y esto lo voy a hacer primero acá, en este más pequeño, para que no se me caiga fuera, y de a poco lo voy a ir echando acá, para devolverlo a su lugar. Ahí. Mercurio. Vaso sin mercurio. Bien. Sin mercurio. Y el que explica todo esto, el que explicó todo esto, se llamaba Arquímedes. Arquímedes, un científico de la antigüedad, de estos que no tenían mucho que hacer y se dedicaban a estudiar las cosas así, porque, bueno, él tenía recursos también en su época. Y no tenía Netflix, no jugaba Fortnite, por lo tanto tenía la posibilidad de experimentar. Y resulta que un día el rey de la época, estamos hablando de unos 200 años antes de Cristo, le pidió que comprobara si es que la corona que él le habían hecho era de oro, porque le pasó a los artesanos una cierta cantidad de oro para que le hicieran la corona. Y él dijo,
Vamos a pensarlo un poquito a ver cómo podemos resolver esto, le dijo Arquímedes al rey. Porque, claro, ¿de qué manera yo, sin desarmar la corona, puedo saber si lo que tiene es solo oro y no está mezclado con otros metales? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se fue a pensar y se fue a tomar un baño de estos de tina de la antigüedad. ¿Bien? Todo esto es una leyenda, todo esto, ¿no? Porque nadie puede comprobar si esto es cierto, pero asumen de que fue así. Resulta que él, estando en el baño, en las tinas, estas tinajas de madera probablemente, se dio cuenta que al sumergirse en el agua se rebalsaba. Bien, y empezó a pensar, claro, para la corona debe suceder lo mismo. Él necesitaba saber, para saber si es que era de oro puro, si es que el volumen de oro que tenía la corona era el mismo volumen de oro que le había pasado el rey a los artesanos. Pero ¿cómo podía saberlo sin desarmar la corona? Y claro, si él sumergía la corona en agua y veía cuánto se derramaba, sabría cuánto volumen estaba ocupando la corona, porque la corona iba a ocupar una cierta cantidad de volumen dentro del agua, y el agua que estaba ocupando, ¿cierto? O donde estaba la corona ahora, se iba a derramar o se iba a salir. Bien, obviamente el recipiente tiene que estar hasta el borde de agua. Y al colocar la corona, ¿cierto? El espacio que necesitaba la corona iba a ser el espacio de agua que se iba a derramar. Midiendo esa cantidad de agua derramada y a saber cuánto volumen tenía la corona. Ahora, alguno podrá pensar, bueno, hicieron la corona del mismo tamaño, ¿cierto? Del tamaño adecuado, con el volumen igual, quizás mezclándolo, por decir algo, con plomo. ¿Ya? Pero el peso de la corona debería haber sido el mismo. Es decir, si le pasaron 20 kilos de oro para hacer la corona debería haber pesado 20 kilos también. Sin embargo, al cambiar algún metal en la corona, para mantener ese peso deberían haberle puesto más de ese otro metal, y eso implica que la corona debería haber sido más grande, con un volumen mayor, para tener el mismo peso de una corona que hubiese sido hecha solo de oro. Entonces, el volumen de la corona solo de oro debería haber sido más pequeño que el volumen de una corona de oro con algún otro metal. Y esa era la forma de comprobarlo. Cuando él se dio cuenta de eso, estando en la tina de baño, dicen que salió corriendo sin ropa por las calles gritando ¡Eureka! ¡Lo conseguí! Que Eureka se supone que significa eso, lo conseguí, lo encontré la solución. ¿Bien? Pero insisto, es la leyenda porque nadie puede comprobarse que efectivamente eso fue real o no. Lo que sí vamos a hacer ahora es comprobar este tema de Arquímedes, porque él dedujo lo siguiente. Dijo que cuando un objeto es sumergido en el agua o en algún líquido cualquiera, sufre un empuje hacia arriba, equivalente ese empuje al peso del líquido derramado al colocar el objeto dentro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo entonces, para comprobarlo, un pequeño recipiente donde se va a derramar líquido. El vaso donde va a haber líquido, hasta el borde. Y un objeto que voy a sumergir no muy liviano, ¿cierto? Para notar la diferencia, que es este que ya dijimos tenía 200 gramos. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a llenar de agua. Voy a colocar este recipiente ahí. ¿Por qué de agua? Porque yo sé cuál es la densidad del agua. Lo voy a colocar aquí adentro. Bien. Vamos a ver cuánto líquido se derrama. Luego voy a tomar el líquido que se derrama y lo voy a colocar en la balanza para ver cuánto es. Bien. Para saber cuánto es, voy a ver cuánto es lo que va a tener en realidad este objeto sumergido en el agua y cuál es su peso aparente. A ver si es que realmente el empuje que recibe es igual al peso del líquido que va a estar aquí derramado. ¿Cómo voy a saber eso? Porque primero
O sea, voy a colocar, usando esto, voy a medirlo estando en el aire. De esta forma. Bien, le voy a colocar un gancho acá, un lazo, bien, para poder medirlo. De esa manera. Entonces, en el aire, vamos a ver cuánto marca aquí. Debería marcar alrededor de 200, claro. Un poquito menos, 190, 200, puede ser por la calibración de este mismo instrumento que estoy usando ahora. ¿Ya? Gramos, ahí está la unidad de medida de gramos. Bien. Lo mismo voy a hacer ahora, pero sumergiéndolo en agua. Fíjense, ahí está. Y voy a colocar agua aquí hasta el borde. Ahora sí quiero que se derrame. Muy bien. Eso es. Ah, un detalle. Antes de eso, tengo que pesar esto solo o dejarlo la balanza calibrada para que eso no marque nada. Bien. Y ahí la voy a mostrar ahora en este video. ¿Ya? Que tengo. Ahí tengo el vaso lleno de agua hasta el borde y el recipiente vacío marcando 0. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora. Vamos a colocar el vaso en el recipiente, aquí. Y voy a colocar este elemento que tenía acá, ¿cierto? Esto con el lazo que le había hecho. Y lo voy a colocar dentro del vaso. Aquí me va a costar un poquito mostrarles cuánto marca en realidad. Y se va a derramar, evidentemente. Ahí se derramó todo, ya está sumergido completo. Vamos a tratar de ver aquí. Bien, sin que el elemento toque nada. Lo voy a mirar yo desde acá. Muy bien. Y se reduce a aproximadamente 20 gramos. 20 gramos se reduce. Bien. Entonces, estaba marcando aproximadamente 200 y se reduce en 20 gramos. Eso quiere decir que el agua empuja hacia arriba este elemento de bronce, restándole 20 gramos. Lo empuja y le resta 20 gramos. Si la teoría o si el principio de Arquímedes es cierto, el agua que quedó en este recipiente de abajo debería tener esos 20 gramos. Vamos a ver, vamos a sacar el vaso de acá, ¿cierto? Esperando de que sea lo más preciso posible. Y vamos a ver, y quiero que ustedes observen acá, lo voy a mostrar con la cámara, qué es lo que me está marcando esto. ¿Lo ven? 21. 1 gramo, ¿cierto? Mi ojo no es tan preciso. 21. Y ahí está, el principio de Arquímedes, demostrado con este sencillo experimento. Muy bien, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Me resta a mí ahora limpiar todo esto y espero que hayan aprendido un poco más. Nos vemos la próxima.